Un Dios cuando se da cuenta de que su propio poder es la mayor amenaza para todo lo que ama. ¿Qué sucede cuando el Rey de los dioses se mira en el reflejo de su escudo y no ve a un líder, sino a una posible causa de la ruina universal? En los salones dorados de Asgard, donde la gloria y la fuerza de los Esir parecían eternas, una duda corrosiva comenzó a anidar en el alma de su maestro. Odín, el padre de todos, el señor de la lanza y el temible berserker, sentía una inquietud que ni el poder ni la gloria podían acallar. Era la aterradora revelación de que no era suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. Sus pasiones, que ardían como forjas celestiales, amenazaban con consumirlo todo en un fuego de guerra sin fin. Su furia en batalla era legendaria, pero ¿de qué servía una tormenta que no puede controlarse a sí misma? Él sabía, con una certeza que le helaba el espíritu, que esa misma fuerza podría condenar los 9 reinos a una eternidad de hielo y fuego. Se enfrentaba a una verdad incómoda. Para ser el guardián que todos necesitaban, primero debía conquistar al enemigo más implacable de todos. Él mismo. Necesitaba dominar las facetas de su ser que podían llevarlo a su propia perdición. Sabía que el conocimiento que buscaba no se encontraría en los mapas, sino en el sacrificio. Un conocimiento que le exigiría un precio terrible, uno que lo despojaría de una parte de sí mismo, de su vista, de su sangre e incluso de su propia vida. Mientras Asgard brillaba en su apogeo, Odín tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se despojaría de su corona y su trono para caminar entre los mortales como un simple vagabundo. Esta no es solo la historia de una búsqueda de poder, es la crónica de una transformación desesperada. Es el viaje de un dios que se atrevió a confrontar sus propios demonios, sabiendo que el fracaso no significaría solo su fin, sino el fin de todas las cosas. Es la historia de cómo un dios tuvo que romperse para volverse completo. El adiós a Asgard fue silencioso y solemne. Odín cruzó la Bifrost, el puente del arco iris que ardía con fuegos de colores, sintiendo bajo sus pies la vibración de la conexión entre los mundos. Solo Heimdall, el vigilante insomne de los dioses, conocía el verdadero propósito de su partida y le había jurado a su rey mantener el secreto. Para todos los demás, el padre de todos simplemente se había ausentado en una de sus misteriosas travesías. Al poner un pie en Midgard, el reino de los mortales, sintió la energía cruda de un mundo aún joven, vibrante con la promesa de la vida. El aire olía a tierra fértil y a bosques primigenios, un aroma de inocencia y lucha. Para caminar entre los hijos de Ask y Embla, sin revelar su divinidad, Odín se despojó de su aura de poder, adoptando la apariencia de un anciano peregrino. Se apoyaba en un nudoso bastón y su rostro, oculto bajo las sombras de un sombrero de ala ancha, era el de alguien que había visto incontables inviernos pasar. Con esta guisa, no era una tentación para las doncellas ni una amenaza para los guerreros ansiosos de gloria. Era invisible, un espectador. Caminó por las aldeas y los campamentos, un fantasma entre los vivos. Se sentaba junto a sus fogatas, escuchando las canciones que contaban historias de héroes y monstruos, de amor y de pérdida. Observaba sus vidas tan breves y, sin embargo, tan intensas. Veía su resistencia, su capacidad para encontrar alegría en medio de la dureza y reconocía en ellos una chispa de la nobleza de los Esir, un eco distante de su propia estirpe. Fue en estas andanzas, en el murmullo de las conversaciones nocturnas, que un nombre comenzó a repetirse como una leyenda susurrada: Kvasir. Hablaban de él como el ser más sabio que jamás había caminado sobre la tierra, un hombre nacido de la saliva de los dioses al final de su gran guerra, un símbolo de paz y conocimiento. Kvasir, decían,
Viajaba por el mundo llevando consigo la solución a cualquier disputa, el consuelo para cualquier pena y la respuesta a cualquier pregunta. Pero la leyenda siempre terminaba con una nota de misterio y tristeza. Un día, Kvasir simplemente se desvaneció, y nadie supo jamás cuál fue su destino. Este enigma prendió en la mente de Odín. El súbito silencio de una fuente de sabiduría tan grande era una herida en el tejido del mundo, una que él sentía la necesidad de investigar. El primer paso de su gran búsqueda sería seguir el rastro olvidado de Kvasir, un camino que intuía manchado por la oscuridad y la traición. Para desentrañar el misterio de Kvasir, Odín no necesitó seguir huellas físicas, sino las corrientes ocultas del tiempo y el destino. Usando su visión interior, su ojo místico se abrió a los ecos del pasado, permitiéndole presenciar los eventos como si estuvieran ocurriendo ante él. Vio la verdad sobre el origen de los enanos, nacidos como gusanos en la carne muerta del gigante primigenio Ymir, y cómo heredaron una porción de su malicia y resentimiento cósmico. Entre todos ellos, dos hermanos destacaban por su depravación: Fjalar, el engañador, y Galar, el gritador. Su maldad no era impulsiva, sino fría, calculadora y deleznable. La visión de Odín se centró en ellos, y la tragedia de Kvasir se desplegó. Los hermanos, fascinados por la infinita sabiduría de Kvasir, pero consumidos por la envidia, lo invitaron a su fragua subterránea con falsas promesas de hospitalidad y un gran festín. Kvasir, cuya naturaleza era confiar en la bondad inherente, aceptó la invitación sin dudar. En la penumbra de la cueva, iluminada por el resplandor de las forjas, los enanos lo agasajaron con su cerveza más fuerte. Cuando el sabio, con el estómago lleno y la mente embotada por el alcohol, comenzó a adormecerse junto al calor del hogar, los hermanos vieron su oportunidad. Con una rapidez brutal, desenvainaron sus cuchillos. Antes de que Kvasir pudiera reaccionar, le cortaron la garganta, acabando con su vida en el mismo asiento donde había aceptado su hospitalidad. Sin un atisbo de remordimiento, con una eficiencia macabra, sostuvieron su cuerpo inerte sobre un gran caldero y dos cubas, recogiendo hasta la última gota de su sangre vital. Una vez que el cuerpo estuvo completamente exangüe, lo arrojaron a sus perros, borrando así toda evidencia física de su crimen atroz. Con la sangre de Kvasir en su poder, los enanos procedieron a la segunda fase de su plan. La mezclaron cuidadosamente con miel y, usando sus artes secretas de fermentación, crearon una bebida milagrosa, un hidromiel que contenía la esencia de la sabiduría y la inspiración de Kvasir. Lo llamaron Odrorir, el agitador de la inspiración. Quien bebiera de este hidromiel sería instantáneamente bendecido con el don de la elocuencia y la poesía, capaz de convertirse en un erudito o un skald de renombre. Los enanos ahora poseían un tesoro de poder inimaginable, una fuente de luz creativa que habían obtenido a través del acto más oscuro posible. Sin embargo, el asesinato solo había despertado en ellos un apetito por más maldad, un gusto por la crueldad que pronto buscaría nuevas víctimas. Odín observó todo, y una furia gélida se apoderó de su ser. Había encontrado el primer hilo de su búsqueda. El mal, una vez desatado, rara vez se contenta con un solo acto. Para Fjalar y Galar, la emoción del asesinato de Kvasir se había convertido en una adicción. Poseer el hidromiel de la poesía, un artefacto de pura luz y conocimiento, no hizo nada para mitigar la oscuridad de sus almas. Por el contrario, parecía alimentarla. Ansiaban revivir la emoción de la transgresión, el placer sádico de observar el sufrimiento ajeno. Al día siguiente de su crimen, sus ojos depravados buscaron un nuevo objetivo y lo encontraron en el gigante Gilling, un ser de gran tamaño, pero de naturaleza simple que vivía cerca.
con sonrisas que ocultaban sus intenciones mortales, se acercaron a él y lo invitaron a un día de pesca en el mar, prometiéndole capturas tan abundantes que llenarían su despensa y la de su esposa durante todo el invierno. Gilling, confiado y sin sospechar de la malevolencia de los pequeños seres, aceptó con entusiasmo y subió a su barco. Los enanos remaron con fuerza, alejándose de la costa hasta que la tierra fue solo una línea distante en el horizonte. Se adentraron en aguas tan profundas que ni siquiera un gigante podría regresar a pie. Fue entonces, en la vasta y solitaria extensión del océano, que pusieron en marcha su cruel plan. Le pidieron a Gilling que fuera a la proa y se asomara para buscar grandes bancos de peces. Mientras el gigante obediente se inclinaba sobre la borda, escudriñando las olas, los dos hermanos se deslizaron sigilosamente por detrás y con un empujón coordinado lo arrojaron al agua helada. Gilling, que no sabía nadar, se hundió como una piedra. Se debatió en pánico, sus enormes brazos golpeando inútilmente la superficie del agua mientras luchaba por respirar. Desde la seguridad de la cubierta, Fjalar y Galar se doblaban de la risa, señalando y burlándose de la agonía del gigante mientras éste se hundía lentamente hacia su tumba acuática. Cuando regresaron a la orilla, sus ojos brillaban con una alegría perversa. Fueron directamente a la morada del gigante para informar a su esposa de la trágica noticia. El dolor de la giganta fue un deleite para ellos, pero su llanto desconsolado, un lamento agudo y continuo, pronto comenzó a irritar sus oídos. Con una falsa muestra de compasión, la invitaron a su propia cueva, sugiriendo que una comida caliente podría distraerla de su pena. La giganta, abrumada por el dolor, aceptó. Mientras se agachaba para pasar por el umbral bajo de la morada de los enanos, ellos ejecutaron su golpe final. Dejaron caer sobre su cabeza una pesada piedra de molino que habían colocado estratégicamente sobre la entrada. El cráneo de la giganta se hizo añicos en un instante, silenciando su lamento para siempre. Pero esta vez, su crueldad había sido demasiado ruidosa, demasiado audaz. El eco de una piedra de molino rompiendo el cráneo de una giganta no era algo que pudiera ocultarse fácilmente. El asesinato brutal de Gilling y su esposa no permaneció en secreto por mucho tiempo. La noticia, llevada por el viento y los espíritus de las montañas, llegó a oídos de su hijo, el formidable gigante Suttung. El dolor inicial de Suttung se transformó rápidamente en una furia volcánica. No había duda en su mente de quiénes eran los culpables. La reputación de Fjalar y Galar por su malevolencia era bien conocida. Sin perder un instante, Suttung se dirigió a la morada de los enanos, sus pasos haciendo temblar el suelo. No se molestó en llamar a la puerta. La arrancó de sus goznes con un solo tirón para no tener que agacharse. Su ira era un torbellino dentro de la pequeña cueva. Destrozó sus muebles, volcó sus yunques y los buscó hasta que los encontró temblando de miedo en el rincón más oscuro. Los agarró, uno en cada mano gigantesca, y apretó lo suficiente para que sus huesos crujieran y sus gritos agudos llenaran el aire. Pero una muerte rápida era demasiado misericordiosa. Los arrastró fuera, hacia la costa donde las olas rompían con violencia. Caminó hacia el mar hasta un arrecife rocoso que la marea baja dejaba al descubierto, sabiendo que pronto las aguas volverían a subir para reclamarlo todo. Allí los abandonó, a merced del océano creciente. Enfrentados a la misma muerte por ahogamiento que habían infligido a Gilling, el orgullo de los enanos se hizo añicos. Lloraron, suplicaron y rogaron por sus vidas, pero el corazón de Suttung era tan duro como las rocas que lo rodeaban. No los liberaría, a menos que tuvieran algo que valiera más que su venganza. En su desesperación absoluta, los enanos revelaron su mayor secreto.
le hablaron a Suttung del hidromiel de la poesía, la bebida divina creada a partir de la sangre del sabio Kvasir. Se lo ofrecieron todo como Vergild, el pago de sangre por la vida de sus padres. La oferta detuvo a Suttung. Su deseo de venganza era inmenso, pero su ambición de poder era aún mayor. Poseer tal tesoro lo convertiría en el más sabio y respetado de los gigantes. Era una venganza mucho más dulce y duradera que la simple muerte de 2 enanos miserables. Aceptó el trato. Una vez que los enanos le indicaron dónde estaba escondido el hidromiel, Suttung los liberó y reclamó su premio. Tomó el gran caldero, Odrorir, y las 2 cubas, y los llevó a su fortaleza en el corazón de la montaña Nidbjörg. Para asegurarse de que nadie más pudiera robarlo, le dio a su propia hija, la giganta Gunnlod, la tarea de vigilarlo eternamente, día y noche, en las profundidades de la tierra. El hidromiel había cambiado de manos una vez más, pero su tumultuoso viaje estaba lejos de terminar. Desde su punto de observación etéreo, Odín había presenciado toda la saga de sangre y traición. La existencia del hidromiel de la poesía y su nueva ubicación en la fortaleza de Suttung ahora ardían en su mente como una estrella guía. Sabía, con una certeza absoluta, que debía poseer esa bebida. La sabiduría que contenía era una pieza fundamental del rompecabezas de su propia transformación. Sin embargo, un asalto directo a la fortaleza de un gigante tan poderoso como Suttung era un suicidio. Necesitaría un plan basado en el engaño y la manipulación, uno que explotara las debilidades de sus enemigos. Su mente, vasta como el cosmos, comenzó a tejer una red de intriga. El primer hilo de esa red era Baugi, el hermano de Suttung. Baugi era su puerta de entrada. Para acercarse a Baugi, Odín necesitaba una nueva identidad. El disfraz del anciano vagabundo había cumplido su propósito. Ahora necesitaba una forma que inspirara una mezcla de fuerza y servilismo. Un personaje que Baugi pudiera creer que podía controlar. Odín se despojó de su vejez y asumió la forma de un joven y robusto trabajador mortal. Sus músculos eran los de un hombre acostumbrado al trabajo duro, y sus ojos poseían una inteligencia penetrante. Se dio un nuevo nombre, uno que presagiaba el caos que estaba a punto de desatar. Völverk, que significa obrero del mal o causante de la desgracia. Con este disfraz se dirigió a las vastas tierras de cultivo que pertenecían a Baugi, sabiendo que allí encontraría las herramientas para su plan, los hombres que trabajaban para el gigante. Al llegar, encontró la escena que había anticipado: 9 granjeros, todos sirvientes de Baugi, segando heno bajo el sol abrasador. Sus movimientos eran mecánicos y, fatigados, sus herramientas desgastadas. Odín los observó desde la distancia, analizando sus interacciones, notando el agotamiento en sus rostros y la envidia latente en sus miradas. Vio en ellos la arcilla perfecta para moldear su estratagema. No buscaría un enfrentamiento, sino una implosión. Esperó pacientemente a que hicieran una pausa para beber agua, el momento en que sus mentes estarían más vulnerables a la sugestión y la codicia. Con una sonrisa indetectable, Völverk se acercó, sosteniendo el catalizador de su plan, una simple piedra de afilar que, sin que ellos lo supieran, contenía una chispa de la magia de Asgard. El primer acto de su obra de engaño estaba a punto de comenzar. Mientras los 9 sirvientes de Baugi se congregaban junto a un pozo, secándose el sudor de la frente, vieron acercarse la figura de Völverk. Caminaba con una confianza tranquila que parecía fuera de lugar en un simple jornalero. Los saludó con una voz clara y, notando sus herramientas desgastadas, les hizo una oferta. «Vuestras hojas parecen cansadas por el trabajo», dijo. «Permitidme darles un filo que hará que el heno se incline ante vosotros». Los granjeros,
Aunque recelosos, sintieron curiosidad y le entregaron sus guadañas. Bölverk sacó su piedra de afilar, que pareció captar la luz del sol de una manera extraña, y la deslizó a lo largo de cada hoja de metal. Un zumbido agudo y puro llenó el aire, un sonido de acero volviéndose perfecto. Cuando les devolvió las herramientas, los hombres quedaron asombrados. Los bordes, antes mellados y romos, ahora brillaban con una agudeza mortal, tan perfectos que parecían capaces de cortar el viento. Impacientes, volvieron al campo para probar sus guadañas recién afiladas. El resultado fue asombroso. Las hojas se deslizaban a través del heno espeso sin el menor esfuerzo, como si estuvieran cortando niebla. En una fracción del tiempo habitual, habían segado una porción del campo que normalmente les llevaría horas. La maravilla inicial se transformó rápidamente en una codicia febril. Los 9 hombres rodearon a Bölverk, cada uno clamando por la piedra mágica. Le ofrecieron sus escasas monedas, le prometieron favores, cualquier cosa para poseer el objeto que hacía el trabajo tan fácil. Odín, como Bölverk, negó con la cabeza, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. Una herramienta como esta tiene un precio muy alto, declaró, retrocediendo unos pasos. Entonces, con un gesto teatral, lanzó la piedra de a afilar al aire, justo en medio del grupo. La avaricia aniquiló todo rastro de camaradería y sentido común. Los 9 hombres se abalanzaron simultáneamente para atrapar el tesoro que caía. En su frenesí, levantaron instintivamente las guadañas que sostenían en sus manos, las mismas guadañas que ahora poseían una letalidad antinatural. En el caos que siguió, el acero afilado encontró carne. Una hoja cortó una garganta, otra se hundió en un costado. El campo se convirtió en un matadero en cuestión de segundos, un torbellino de gritos y sangre. Cuando la piedra de la discordia finalmente aterrizó suavemente en la hierba, los 9 sirvientes yacían muertos a sus pies, víctimas de su propia codicia y de la perfección mortal que Bölverk les había otorgado. Odín contempló la carnicería que había orquestado. El camino hacia Baugi estaba ahora despejado. Dejando atrás el campo de la masacre, Odín, en su papel de Bölverk, se dirigió con calma a la gran sala de Baugi. Golpeó la puerta de roble y esperó a que el gigante apareciera, con el rostro marcado por la impaciencia. «¿Qué quieres, mortal?», retumbó la voz de Baugi. Con una expresión de pánico y urgencia bien ensayada, Bölverk le dijo que había presenciado algo terrible en sus campos. Llevó al gigante hasta el lugar donde Baugi contempló con horror los cuerpos sin vida de sus 9 sirvientes. Bölverk procedió a relatar una historia completamente inventada, describiendo una disputa trivial sobre palabras cruzadas que se había salido de control, una violenta explosión de ira que había resultado en la muerte de todos. El gigante se desesperó. Se arrancó mechones de pelo y aulló de frustración. La cosecha de todo un verano estaba en juego, y ahora no tenía a nadie que la recogiera. El miedo a la ira de su hermano Suttung, que dependía de esa comida, lo carcomía. Odín observó cómo el gigante pasaba de la furia a la más profunda desesperación. Ese era el momento preciso que había estado esperando. Cuando Baugi se hundió, en el abatimiento, Bölverk habló. Su voz una oferta tranquila en medio de la tormenta de emociones del gigante. «Puedo hacer el trabajo de los 9 hombres», dijo. «Puedo recoger toda tu cosecha yo solo, pero mi precio, como puedes imaginar, es muy alto». Baugi levantó su enorme cabeza, sus ojos fijos en el pequeño mortal, con una mezcla de escepticismo y esperanza. «¿Harías eso?», preguntó. «Puedes pedirme cualquier cosa si eres capaz de cumplirlo». La trampa estaba lista. «Quiero un sorbo del hidromiel de tu hermano Suttung», declaró Bölverk. «El hidromiel de la sabiduría, el hidromiel de la poesía». Baugi se quedó helado.
Conocía la obsesión de su hermano con esa bebida. Era una petición imposible. Sin embargo, la alternativa era enfrentar a Suttung con los graneros vacíos, una perspectiva aún más aterradora. Creyéndose astuto y dudando que un solo hombre pudiera realizar tal proeza, Baugi aceptó. Hizo un juramento solemne, atándose por su honor de gigante. Si Böllverk lograba traer toda la cosecha, él, Baugi, lo ayudaría a conseguir el sorbo de hidromiel prometido. El gigante sonrió, convencido de que nunca tendría que cumplir su parte del trato. No tenía idea de que acababa de jurar lealtad al padre de todos, sellando su propio papel en el gran plan de Odín. El verano pasó, y Odín trabajó con una resistencia y una fuerza que desafiaban toda lógica mortal. Cuando llegó el día acordado, Baugi fue a sus campos, esperando encontrar la cosecha arruinada y a Böllverk derrotado. En cambio, encontró al mortal descansando tranquilamente, como si su tarea hubiera sido una nimiedad. El gigante se preparó para expresar su incredulidad, pero Böllverk simplemente lo condujo a sus graneros. La mandíbula de Baugi cayó. Los graneros no solo estaban llenos, estaban reventando. Las montañas de heno y grano llegaban hasta el techo, superando con creces el trabajo combinado que sus 9 sirvientes habrían realizado. Böllverk había cumplido su palabra, atrapado por su juramento sagrado. Baugi, a regañadientes, llevó a Böllverk a la fiesta de la cosecha en el salón de Suttung. Con nerviosismo, le explicó a su hermano el milagro que el mortal había logrado y el precio que había prometido: un sorbo de hidromiel. Suttung explotó de rabia. Arrojó su cuerno de beber a Baugi y gritó que el hidromiel era suyo y que nunca tocaría los labios de un simple jornalero. Humillado, Baugi abandonó el salón, pero Odín lo interceptó y le recordó fríamente su juramento. Sin otra opción, Baugi lo llevó a la montaña Hnitbjörg y le entregó un taladro. Intentó engañar a Odín perforando solo superficialmente, pero Odín lo descubrió al soplar en el agujero y sentir cómo el polvo le volvía a la cara. Forzado a perforar de verdad, Baugi finalmente atravesó la roca. En ese instante, Odín se transformó en una serpiente y se deslizó por el estrecho túnel. Baugi, liberado de su juramento, intentó apuñalarlo con el taladro, pero la serpiente fue demasiado rápida. Dentro de la cámara secreta, Odín encontró a la giganta Gunnlod, la guardiana solitaria del hidromiel. Allí, Odín abandonó su forma de serpiente y se reveló como un dios en la plenitud de su belleza y carisma. Durante 3 días y 3 noches, la cortejó con palabras de poesía y promesas de amor, un arte que ningún gigante conocía. Gunnlod, que nunca había conocido la compañía ni el afecto, se enamoró perdidamente. Le hizo prometer que, a cambio de su compañía, podría tomar un sorbo por cada noche que pasaran juntos. En la tercera noche, mientras ella dormía profundamente, satisfecha y enamorada, Odín se acercó a los 3 grandes recipientes. No tomó 3 sorbos, sino 3 tragos masivos, vaciando por completo cada uno de ellos. Con todo el hidromiel en su interior, se transformó en una poderosa águila y salió disparado de la montaña hacia los cielos, volando a toda velocidad hacia Asgard. El hidromiel de la poesía recorrió las venas de Odín, no como alcohol, sino como luz líquida, expandiendo su mente y agudizando su percepción a niveles sin precedentes. Sin embargo, esta nueva y vasta sabiduría solo le sirvió para iluminar la inmensidad de su propia ignorancia. La sabiduría de Kvasir era la de un ser excepcional, pero Odín ahora anhelaba la sabiduría del propio cosmos, las verdades fundamentales que yacían bajo el tejido de la existencia. Su mente revigorizada lo impulsó hacia una nueva meta, una búsqueda más profunda y peligrosa. Con su visión ampliada, escudriñó los cimientos del universo y encontró su próximo destino, el pozo de Mimir,
una fuente de conocimiento puro que brotaba de las raíces de Yggdrasil. Para llegar a él, tuvo que viajar a los confines de Jotunheimr, la tierra de los gigantes. El pozo estaba custodiado por una presencia formidable, la cabeza viviente de Mimir, un sabio dios Esir que había sido decapitado por los Vanir y cuya cabeza fue preservada por la magia de Odín para servirle de consejero. Cuando Odín se presentó ante el pozo, el espíritu de Mimir se interpuso en su camino. Su voz, un susurro que parecía emanar de la propia tierra, le habló con una finalidad inquebrantable. Nadie podía tomar de esas aguas sin ofrecer a cambio un sacrificio de igual valor. Odín, aún pensando en los términos del poder y la materia, ofreció montañas de oro y joyas, suficientes para comprar reinos enteros. Mimir se rió, un sonido hueco y antiguo. ¿De qué le sirve el oro a quien existe más allá de la vida?, preguntó. Entonces Odín ofreció poder, un lugar de honor, control sobre ejércitos, la lealtad de los reyes. La respuesta fue el mismo desdén silencioso. Frustrado, Odín se sentó junto al pozo, tirando de su barba mientras su mente, ahora vasta y poética, luchaba con el enigma. ¿Qué podía poseer él, el rey de los dioses, que tuviera valor para una entidad que había trascendido toda necesidad material? Tras un tiempo que pareció una eternidad, la terrible respuesta se hizo clara en su mente. Se levantó, su decisión tomada. Se acercó a Mimir y, sin dudarlo, sacó un pequeño cuchillo de su cinto. Con un movimiento rápido y preciso, se cortó su propio ojo izquierdo, arrancándolo de la cuenca. El dolor fue una explosión de agonía blanca, pero su voluntad era inquebrantable. Sosteniendo el ojo sangrante en la palma de su mano, se lo ofreció a Mimir. Era un sacrificio de su visión física, de su percepción del mundo, a cambio de una visión interior. Mimir aceptó el pago. El ojo de Odín se hundió en las profundidades del pozo, donde permanecería para siempre. Mimir entonces llenó el cuerno Gjallarhorn con las aguas burbujeantes y se lo ofreció. Odín bebió hasta la última gota, y un conocimiento frío, antiguo y profundo, inundó cada fibra de su ser. A pesar de la inspiración del hidromiel y la sabiduría cósmica del pozo, Odín sentía que su transformación aún no estaba completa. Había adquirido conocimiento del mundo exterior y de las verdades profundas, pero ahora necesitaba conquistar el reino más difícil de todos, el de su propio ser. Comprendió que los elixires y los intercambios le habían mostrado el camino, pero el destino final de ese camino era un lugar al que solo podía llegar a través del autosacrificio más absoluto. Para comprender los misterios más profundos, los que daban forma a la realidad misma, debía experimentar la muerte sin morir, despojarse de su identidad y renacer. El escenario para este rito final sería el propio eje del cosmos, la gran ceniza del mundo, Yggdrasil. Viajó desde las raíces más profundas del árbol hasta su copa más alta, escalando ramas que eran tan anchas como reinos enteros, hasta que estuvo por encima de todo, suspendido en el vacío estrellado. Allí comenzó sus preparativos. Primero, tomó a Gungnir, su propia lanza infalible, y se infligió una herida profunda en el costado, una herida que sangraría libremente, un ofrecimiento de su propia esencia vital. Luego, ató una soga a su pie, lanzó el otro extremo sobre la rama más alta y se dejó caer al vacío. Colgó allí, cabeza abajo, una figura solitaria contra la inmensidad del universo, sacrificándose a sí mismo, para sí mismo. Durante 9 días y 9 noches insoportables, permaneció en esa posición. Nadie le ofreció ni un trozo de pan, ni una gota de agua. El hambre lo consumía, la sed le resecaba la garganta, y el dolor de su herida era una agonía constante.
Estaba atrapado en el umbral entre la vida y la muerte, su conciencia desvaneciéndose en un delirio febril. El mundo de abajo se convirtió en un borrón sin forma. Las estrellas se apagaron y la oscuridad total lo envolvió. Fue en la 9ª noche, en el nadir de su sufrimiento, cuando había perdido todo pensamiento, todo ego, toda esperanza, que la visión llegó. En la negrura absoluta, unas formas comenzaron a brillar, no con luz, sino con una oscuridad más profunda. Eran líneas, ángulos, glifos, las runas secretas, la gramática oculta de la creación. Con un grito primordial que rasgó el silencio cósmico, las tomó, las absorbió en su ser. En ese instante murió como el Dios que era y renació como algo mucho más grande. Había sido fertilizado por su propio sacrificio y ahora era verdaderamente sabio, un maestro de la magia, el destino y de sí mismo. Al descender del árbol del mundo, Odín ya no era el mismo Dios que había iniciado la búsqueda. El viaje lo había despojado de sus pasiones desenfrenadas y lo había revestido con una sabiduría casi ilimitada. La conquista del hidromiel de la poesía le otorgó el dominio de la palabra. El sacrificio de su ojo le cambió la vista física por la clarividencia, y su calvario en Yggdrasil le entregó las llaves de la propia realidad, las runas. Había quemado su ira en el fuego del dolor y había ahogado su arrogancia en las aguas del conocimiento, logrando finalmente el control sobre el reino más terco de todos, su propia alma. Se había convertido, en todos los sentidos, en el padre de todos, el sabio guía que los 9 reinos necesitaban. Sin embargo, en el corazón de su omnisciencia, recién descubierta yacía una trágica ironía, una verdad final que ni siquiera las runas podían reescribir. A pesar de todo su poder, de su profunda comprensión del destino, no pudo evitar el camino que ya estaba trazado para él y para los dioses. El Ragnarök. Su sabiduría le permitiría enfrentar el crepúsculo con una valentía y una estrategia inigualables, pero no le otorgaría la salvación. Y esa es la lección final de su búsqueda, que la verdadera sabiduría no reside en cambiar el destino, sino en enfrentarlo con todo lo que uno es. Y ahora, la saga de Odín ha llegado hasta ti. Mientras has escuchado, sus cuervos te han observado. Desde lo alto, Hugin, el pensamiento, ha analizado tu intención de descubrir estos secretos. A su lado, Munin, la memoria, ha observado tu dedo flotando vacilante sobre el botón de me gusta, listo para grabar tu acción o tu inercia. Al amanecer, ambos susurrarán lo que han visto al oído del Padre de todos. No dejes que te describan como un espectador indiferente. Por el ojo sacrificado de Odín, dale al like para que Hugin informe de un espíritu hambriento de sabiduría. Suscríbete para que Munin te recuerde como un nuevo skald, poeta, digno de entrar en nuestro salón digital. La elección es tuya, un sorbo del hidromiel puro de la poesía o las gotas que cayeron al polvo, destinadas a los malos poetas. Decide tu destino ahora.